Reliquia de San Juan Pablo II se encuentra en Guatemala. Nueva rebaja al precio del cilindro de gas propano y gasolina. La violencia electoral es uno de los temas que preocupa al país en las vísperas del proceso electoral. INSIBUME monitorea actividad sísmica en el país sin alarmar a la población. Buenas noches, les saluda Cristian Martínez y tengo el gusto de acompañarles en esta única emisión de Noticiero Guatevisión. Iniciamos con los detalles de los acontecimientos ocurridos este sábado 21 de marzo. Un saludo para quienes nos sintonizan fuera de Guatemala. Iniciamos. El gas y la gasolina mostraron rebajas en cuanto a su precio en el mercado capitalino. Estas rebajas se presentaron en el precio del gas propano. Aplica para cilindros de 25 libras con precio de 87 quetzales. Para el de 35 libras el precio es de 122 quetzales y el de 100 libras su precio en el mercado es de 348 quetzales. Esto contribuye a una rebaja de 5 y 7 quetzales en la economía de los guatemaltecos. Mientras que los precios en el combustible presentaron un leve descenso. La gasolina superior amaneció con un precio de 23.49, la regular a 21.99, mientras que el diésel se encuentra con precios de 19.49 centavos y la reducción es de 50 centavos por galón de combustible. Estas rebajas obedecen a la tendencia en el mercado internacional. La reliquia del Papa San Juan Pablo II está siendo expuesta en la Catedral Metropolitana de la Zona 1, donde cientos de feligreses han llegado a observarla, tocarla y rezar junto a ella. Una muestra de sangre del Papa Juan Pablo II está siendo expuesta en la Catedral Metropolitana de la Zona 1, donde cientos de feligreses han llegado a observarla, tocarla y rezar junto a ella. La reliquia consiste en una muestra de sangre extraída a la hora santo, pocos días previos a su muerte, y por tratarse de una muestra de sangre que se ha mantenido líquida, es considerada de primer grado. El ambiente que se mantiene en la catedral es de completa solemnidad, lo que ha provocado que los asistentes tengan una experiencia completa de espiritualidad. La muestra solo estará en nuestro país hoy, pues mañana será transportada en el Papamóvil hacia el aeropuerto, para continuar su gira por varios países latinoamericanos. Es una oportunidad única, todo el que pueda que venga. Él ha querido venir y nosotras venimos a servirlos a ustedes, trayéndolo a él y ayudándoles a cada uno a tener este momento de gracia y de amor. Hoy en la mañana un sismo con magnitud de 4 grados sacudió las costas del país. Los temblores son relativamente frecuentes en el territorio guatemalteco. Según las autoridades, en lo que va de este año 2015 se han monitoreado un total de 85 sismos. Esta mañana un sismo con magnitud de 4 grados sacudió las costas del Pacífico entre Guatemala y El Salvador a las 7 horas con 44 minutos, mientras que el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME reporta que en lo que va del año 2015 se ha monitoreado un total de 85 sismos en el territorio guatemalteco, siendo estos en su mayoría de intensidades leves, mientras que 5 de ellos se han reportado sensibles a la población guatemalteca. Los sismos o temblores son relativamente frecuentes en el país, ya que este se encuentra en una zona de fallas que atraviesa la placa del Caribe y la placa norteamericana y forma el límite tectónico. En las últimas horas ha ocurrido hechos que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad en el proceso electoral que Guatemala realiza en este año. La violencia electoral es el tema en el que ocupa nuestro segmento de análisis en Panorama Político. Veamos. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. La semana pasada discutimos sobre la violencia electoral y cómo esta desanima a los guatemaltecos a participar activamente en este proceso democrático. También hablamos sobre los delitos electorales y esta semana retomamos el tema debido a que muchos pendientes quedaron en el aire. Empezamos con Lourdes Hércules, quien esta semana trabajó un reportaje sobre la violencia electoral y cómo los expertos hacen la separación entre la violencia cotidiana que lamentablemente vive el guatemalteco y esa violencia que se da precisamente en este periodo de tiempo. Lourdes. Así es, Gladys, son dos cosas totalmente distintas y de hecho, por ejemplo,
los focos donde se concentra la violencia social no son los mismos donde se concentra la violencia electoral. La violencia electoral es justamente la que se va a dar en un año como este, y así lo prevén todos los expertos. Este año no va a ser la excepción para que veamos escenarios como los que vimos, por ejemplo, en las elecciones 2011, que se llenan de delitos como campaña negra, que también es catalogada como violencia psicológica, intimidaciones e incluso asesinatos entre los mismos candidatos o personas que son allegadas a los partidos políticos. Claro, hay unas personas que están más expuestas que otras, pero este tipo de violencia se da antes, durante e incluso después de las votaciones. ¿Cuál es la violencia más común y por qué es importante hacer esta separación entre la violencia social normal, a los que los guatemaltecos ya están casi que acostumbrados, y esa violencia que se da en este tiempo? Creo que lo preocupante, por ejemplo, en este sentido de cuál es la violencia electoral, es que, digamos, la violencia social proviene de grupos organizados, de las maras, del narcotráfico. En cambio, cuando se ve un incremento en la violencia electoral, lo que denota es que este tipo de violencia viene precisamente de los candidatos y, lo peor, de los partidos políticos. Esto también significa una falta de ética en los partidos que estamos viendo, por ejemplo, en la... Pero ojo, que también hay un vinculante que es determinante también en la época electoral, y es el tema del crimen organizado. No podemos dejar de lado que el crimen organizado le apuesta mucho a los poderes locales, y lo he insistido durante mucho tiempo, para poder obtener más poder y para poder obtener, digamos, ese tipo de beneficios que se puedan lograr en las alcaldías, principalmente en el interior o en las áreas rurales. El Código Penal establece que hay cinco delitos que se pueden tipificar dentro del proceso, ni siquiera del proceso electoral, sino dentro del proceso del día de las elecciones. Sí, y únicamente, digamos, estos delitos únicamente son tipificables dentro del día que se van a llevar a cabo las elecciones. Por ejemplo, si hay amenazas, si hay coacción, si hay intimidación para que una persona vote de tal o cual manera para favorecer a tal o cual partido. Estas denuncias o estos hechos no siempre se denuncian, y si se denuncian, no se les da seguimiento porque es muy difícil individualizarlos. Me comentaba una fiscal que es la encargada de estos delitos, de los delitos administrativos, porque ni siquiera hay una fiscalía especial. Del 2011 a 2015 hubo únicamente 8 denuncias, y de esas 8 denuncias todas fueron desestimadas porque no se les da seguimiento. Ahora, pareciera que se van dando pasos hacia adelante para empezar a controlar los partidos políticos, pero esos pasos están como construidos sobre arena y pues se desarman fácilmente. Carolina. De hecho, prueba de ello es en el 2010, cuando la Corte de Constitucionalidad, en el 2011, cuando la Corte de Constitucionalidad dio a conocer 10 nuevos delitos electorales, entre ellos el tema del financiamiento de las campañas ilegal, también el abuso de autoridad con propósito electoral y la propaganda ilegal. Sin embargo, esto que pareciera haberle dado más dientes al Tribunal Supremo Electoral, fue suspendido por la misma Corte luego de un amparo que fue presentado por aquel entonces por el secretario del líder Manuel Valdizón. Pero hay que resaltar que en el tema de los delitos los delitos electorales no solo se cometen el día de las elecciones o durante el periodo de las elecciones, también hay delitos electorales previo a las elecciones, y que ya lo vemos, como es el tema de la falsificación de las firmas, que posiblemente el Ministerio Público será quien lo debe determinar, pero ya se está cometiendo falsedad ideológica, falsedad material. Sin embargo, no hay una fiscalía, la Fiscalía de Delitos Electorales no está funcionando porque por cuestiones legales no hemos iniciado formalmente el proceso, pero se están cometiendo delitos como asesinatos, probablemente que el Ministerio Público debe investigar si tienen trasfondo electoral. Gracias, Carol. Vamos rápidamente con Otto por tiempo. A ver, un comentario extra, pero que también hay muchos de esos delitos, como el de la falsedad, que pueden investigarse plenamente sin necesariamente ser electorales, porque ahí hay un tema penal de por medio. Pero a mí me gustaría hablar un poco sobre el tema de la violencia electoral. En efecto, puede que vayamos a enfrentar un año con cerca de 5.000, 6.000 muertes, como lo hemos visto en aproximadamente los últimos 10 años en este país. Me preocupa un poco el hecho de que los partidos políticos, como hay tanto dinero de por medio, pueda difuminarse esa barrera entre lo común que nos planteaba Lourdes y los delitos puramente electoral. El negocio está tan metido en lo electoral que al final de cuentas un delito que tendría que ver el asesinato de alguien, por ejemplo lo que vimos en Jalpatagua, que están involucrados actores políticos, pueda que esté más relacionado con asuntos de dinero.
hay que analizar también si esto fue lo que pasó, no lo estoy sugiriendo, hay que analizarlo muy bien, qué fue lo que pasó en Mazatenango con el asesinato de los 2 periodistas. Gracias, Soto, por ese análisis. Los esperamos en el siguiente bloque. En los comicios de 2011 se eligieron 333 corporaciones municipales, de las cuales el 72% fueron obtenidas por 3 partidos. El Partido Patriota obtuvo 121, la coalición UNE gana 94, la UNE 22, mientras que el líder obtuvo 21 alcaldías. También destacó la participación de 107 comités cívicos, pero solo 18 ganaron una alcaldía.